Viviana, Dios bendiga al jovencito que está al lado suyo. Amén. Dios bendiga la vida de cada una de nuestros hermanos. Amén. Mire, sin importar, vamos a ir al tiro a lo que quiero compartir con usted. Mire, y sin importar de qué tamaño sean los retos que tengamos usted y yo por delante, sin importar si son grandes o pequeños, o no importa cuál sea el tamaño de nuestros sueños, porque si esos sueños están en la voluntad divina de Dios, si están dentro del propósito y la voluntad de Dios, entonces vamos a tener que levantarnos. Escuche bien, vamos a tener que arriesgarnos y vamos a tener que actuar. ¿Sí? Escuche. Si todo aquello que no ha alcanzado, no se ha cumplido este año para usted, ¿ya? Y si eso que no se ha cumplido este año para usted están en el propósito de Dios, la voluntad divina de Dios, porque usted y yo sabemos reconocer la voluntad de Dios, ¿no? Y si no sabemos, tenemos que ir a lo que Dios establece en la Escritura. Aquí está nuestro manual, nuestro diseño. Aquí está el camino trazado para que usted y yo alcancemos lo que Dios ha diseñado para nosotros. ¿Ya? Está en la palabra de Dios, ¿sí? Si usted y yo, escúcheme bien, tenemos planes, tenemos sueños o nos proyectamos este año y algo no ha sucedido, si eso que usted y yo, en lo que nos proyectamos, soñamos, anhelamos, queremos, está en la voluntad divina de Dios, hermano, vamos a tener que hacer algo para que suceda. ¿Me entiende? Vamos a tener que hacer algo para que suceda, porque a lo mejor no ha ocurrido, no ha sucedido, porque hay algo que nosotros no hemos hecho para que eso se accione. Acuerde que usted y yo accionamos el reino de Dios. ¿Y cómo lo accionamos? A través de la fe. ¿Sí? A través de la fe. El reino de los cielos sufre violencia desde los tiempos de Juan. Pero más los violentos, los valientes lo arrebatan. O sea, nosotros accionamos el reino. Escuche, porque todo lo que usted y yo hacemos tenemos que hacerlo por fe. Amén. Tenemos que hacerlo por fe. Nosotros no hacemos algo porque somos, no sé, porque tenemos un buen deseo. No. Todo es por fe y para fe, porque todo lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado, ¿no? ¿Cierto que sí? Entonces vamos a tener que hacer algo para que eso se accione. ¿Y qué es lo que vamos a tener que hacer? 3 cosas: levantarnos, arriesgarnos y ponernos en acción también en aquello que usted y yo vamos a hacer o anhelamos en este año. Porque le decía que si todo aquello está dentro del propósito de Dios, en la voluntad de Dios, vamos a tener que hacer estas 3 cosas. No importa qué tan grande sea el problema que tengamos que solucionar quizás. A lo mejor es un problema, a lo mejor es una situación que venimos arrastrando, a lo mejor, hermano, es un desafío, un emprendimiento, un sueño, un negocio, la familia, no sé. No importa lo que sea que tengamos que solucionar, no importa qué tan grandes sean los conflictos, las circunstancias quizás que tengamos por delante, usted y yo, escuche, sabemos que Dios ya nos prometió o que Dios ya nos dio la victoria en aquello que tenemos que hacer. ¿Sí? Dios ya nos la dio, escúcheme bien. Dios ya nos dio victoria en todo. Dice la Biblia que Él nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cierto que sí? Entonces eso habla de que hay una victoria en nosotros. ¿Sí? El por qué no lo alcanzamos es porque hay algo que usted y yo tenemos que hacer. Todas las promesas ya nos fueron dadas, están en el sí y en el amén de Dios. Amén. Pero usted y yo tenemos que accionar para que eso pueda manifestarse ahora tangible, físicamente en nuestra vida o en esta tierra. Ya, todas las promesas son nuestras. ¿Sí? Pero para que se hagan manifiesta, hay algo que siempre la Biblia nos demanda hacer. Cada promesa tiene una demanda. Eso es algo que usted tiene que comprender. Si hay una promesa de parte de Dios para usted, yo no me puedo ponerme a esperarla, tengo que activarla. ¿Sí? Tengo que activarla. Acuérdese que todo, mire, el Nuevo Testamento nos da ejemplo. Todo lo que sucedió en diferentes tipos de personas, fueran del pueblo de Dios o extranjeras, sucedió y ocurrió porque ellos activaron algo en favor de sus vidas. La mujer cananea, el centurión, el general del rey. Muchos ejemplos hay. Y Dios nos ha prometido darnos la victoria, pero hay un trabajo que usted y yo necesitamos y tenemos que hacer. Y ese trabajo, escuche, es levantarnos. Levantarnos habla de movernos, de salir de la situación en la cual estamos, porque muchas veces nos encerramos solo en una situación.
Este año fue malo, este año puros problemas, este año pura situación. Nos encerramos en eso. Hay que salir de eso. Escuche, hay que salir de eso, porque si usted se queda en eso no va a accionar. Si usted se queda solo lamentándose en la situación, en el problema, no va a arriesgarse, porque ya está en un problema. ¿Sí? Pero si usted se levanta, si usted tiene una actitud de salir de aquello y toma, y se pone manos a la obra, por decirle así, se arriesga en medio de lo que está viviendo a hacer algo diferente, usted está accionando algo, escúcheme, por medio de la palabra, por medio de la fe en Dios, que va a cambiar aquello, la circunstancia, va a cambiar aquella situación que no ha cambiado. Nosotros muchas veces queremos que Dios cambie las cosas. Escúcheme, y es usted el que tiene que provocarlas para que cambien. Nosotros queremos que Dios haga esto, pero nosotros no hacemos nada para que eso que queremos, escúcheme, pueda manifestarse en nuestra vida. Si usted se da cuenta, la Biblia nos habla en todo el Nuevo Testamento que todos los que buscaron cambios hicieron algo para poder que sucedieran. De alguna manera los provocaron. ¿Sí? Los provocaron para que algo sucediese. Y Dios nos ha prometido darnos la victoria, pero hay un trabajo que usted y yo tenemos y necesitamos hacer. Y ese trabajo es levantarnos, tomar riesgos y comenzar a actuar a través de lo que hemos decidido hacer. ¿Me entiende? Es levantarnos, salir de ese estado que nos detiene, que nos limita. Empezar a tomar riesgo, porque la fe a usted lo lleva a eso. Escúcheme, la fe a usted lo tiene que llevar a hacer cosas, cosas que no son naturales, que no son normales. Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera, no de lo que usted ve. Y cuando usted espera algo, usted está tomando el riesgo, de alguna manera está tomando riesgo a que suceda o no suceda, ¿o no? Con la diferencia que en fe usted y yo tenemos la garantía de que algo va a suceder. Y es de eso de lo cual les quiero hablar el día de hoy. Les voy a hablar de 3 cosas que debemos hacer si no queremos terminar el año igual. Usted conoce su vida, usted profeta su propio cuerpo, usted sabe en qué área necesita cambios, en qué área usted este año ha estado esperando cambio y a lo mejor no ha sucedido nada. Quiero hablarle de 3 cosas que debemos hacer si no queremos terminar el año igual, o si no queremos terminar el año sin alcanzar esa victoria de la cual les hablo, la cual Dios ya nos dio para todo aquello que necesitamos conforme a la voluntad de Dios. 3 cosas que son el levantarnos, el arriesgarnos y el actuar también, el tomar acciones en aquello que usted y yo hemos decidido arriesgarnos. ¿Ya? Y para esto quiero que vayamos a ver una historia que está en Segunda de Reyes capítulo 7. Una historia que nos habla de 4 hombres leprosos que, además de estar enfermos, escúcheme bien, ellos estaban pasando un hambre terrible ahí en la región donde ellos estaban. Una historia de la cual sacaremos enseñanzas importantes para nuestro crecimiento, ¿sí?, espiritual y nuestro crecimiento personal también. ¿Ya? Porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que hace? No solo nos habla para la parte espiritual, sino para esas áreas naturales que usted y yo no podemos cambiar, no podemos mejorar, escuche, y que de alguna manera nos aportillan la parte espiritual también. Porque cuando usted, escuche, tiene problemas financieros, tiene problemas en la familia, tiene problemas en el área que sea, hermano, eso también de alguna manera aportilla la parte espiritual, lo debilita, es una guerra constante. ¿Sí? Es algo que no nos permite de alguna manera poder servir a Dios con libertad cuando debiéramos hacerlo, pero son tantas las luchas que de alguna manera nos cuesta poder avanzar. Una historia de la cual sacaremos enseñanza, le decía, para nuestro crecimiento. Y según la historia en Segunda de Reyes, para entrar un poquito en contexto, le voy a narrar un poquito la historia. Esta historia bíblica relata que en una región se estaba pasando un hambre terrible. ¿Por qué? Porque unos enemigos habían tomado la ciudad y habían impedido que los alimentos llegaran hasta ese pueblo. Y era tan grande el hambre y el desespero de la gente que dice la historia bíblica que las madres se comían hasta sus propios hijos para poder subsistir. Imagínense la necesidad, el problema que había ahí, que las madres llegaban a comerse a sus hijos para poder vivir. O sea, tiene que haber una necesidad bastante grande, ¿no? Imagine usted el problema que tiene y lo que ha tenido que hacer a lo mejor para poder mantenerse en pie. Porque cuántas veces hemos tenido que hacer cosas, aguantar cosas, escúcheme, para poder mantenernos en pie,
que quizá esta historia puede representar un poco aquello. No nos comemos nuestros hijos, no, claramente que no. Pero muchas veces tenemos que hacer cosas que no queremos hacer. Muchas veces tenemos que aguantar cosas que no queremos aguantar por causa de mantenernos en pie. Imagínense la situación que todo este pueblo estaba viviendo porque no habían alimento y no había nada que comer en ese lugar. Y la Biblia dice que había en la entrada de la puerta del pueblo 4 hombres leprosos. 4 hombres leprosos que se dijeron uno al otro, que ellos se dijeron, conversaron entre sí. ¿De qué nos sirve que nos quedemos aquí sentados esperando la muerte? 4 hombres leprosos que dijeron, ¿de qué nos sirve que nos quedemos aquí sentados sin hacer nada, esperando solo morir? Vamos a 2 de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 5, vamos a leer primero. Y dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? 4. Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Escuche. Vamos pues ahora, dicen ellos. Ahí está lo primero. Vamos pues ahora. ¿Sabe qué? Dijeron, salgamos de esta situación. Levantémonos. Dijeron, vamos pues ahora. Mire, y tomemos riesgos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Los sirios eran los que habían provocado el hambre porque habían bloqueado que llegara el alimento y que tuvieran agua ellos para beber. Ellos eran los enemigos de este pueblo en Samaria. Ellos dijeron, vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Aquí hay 3 cosas que ocurren: se levantan, toman riesgo y actúan. ¿Sí? ¿Cuántos quieren salir de la situación en la cual están? Porque ellos sí que estaban en una situación, ¿o no? Y sabe usted que esta palabra no es solo una historia, es una palabra, escúcheme bien, que parte por una palabra que suelta el profeta de Dios. Y que termina esta historia al final, tal cual como Dios por medio del profeta habló. Entonces una palabra, escúcheme bien, para su vida y la mía. Porque la palabra de Dios no pasa, lo que está escrito en la escritura para enseñanza nuestra, para que aprendamos de ella, está ahí, se escribió. ¿Ya? Dice, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, dijeron. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora, me encanta eso, dice, vamos pues ahora. Hay una determinación a hacer algo. Hay una determinación, escuchen ello, para que algo cambie. Porque ¿cuál es el problema nuestro? Que nos falta aquello. Ese vamos pues ahora, ese decir, esa actitud de decir, no, yo me determino a salir de esto. Y como nos falta esa actitud, muchas veces nos mantenemos en la misma situación en la que estamos. Pasan años, y la palabra que Dios ha soltado de bendición, escúcheme bien, de victoria en nuestra vida, no se cumple. Y no se cumple no porque Dios no la cumpla, es porque usted y yo no hacemos nada para que eso suceda. No se cumple porque nos quedamos abrazando el problema, romantizamos un poco con el problema y no nos determinamos a cortar con aquello. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, de los enemigos. Si ellos nos dieran la vida, viviremos. Eso es una determinación. Eso es tomar riesgo, ¿no? Dice, y si nos dieren la muerte, moriremos. Verso siguiente. Y dice el verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. O sea, algo sucedió en ellos. No solo se quedaron en lo que pensaron, en lo que dijeron. Para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Escuche bien. Y llegando al campamento de los sirios, no había nadie allí.
Y es importante, le decía yo, aclarar que los sirios eran los enemigos de este pueblo que estaban, eran los enemigos de este pueblo que estaba pasando hambre, y que fueron los sirios los que habían cortado la ruta para el suministro de los alimentos y para el suministro del agua. Y aquí dice que cuando los leprosos se determinaron a levantarse y llegar al campamento de los sirios, ellos vieron que el campamento estaba completamente desocupado. No pierda de vista que esto sale de una palabra que dice el profeta, de una palabra de parte de Dios. Porque estas cosas ocurren cuando Dios habla. Ocurren cosas que usted no se imagina. Ocurren cosas que son imposibles para la mente humana poder pensar, imaginar que pueden suceder. Escúcheme bien. Ocurren cosas que son imposibles que usted y yo podamos pensar que pueden pasar. Porque cuando nosotros tenemos situaciones, problemas, circunstancias, hermanos, pensamos naturalmente, pensamos lo peor y vemos las cosas como las queremos ver o como de alguna manera somos influenciados a verlas. Pero cada vez que Dios nos habla, cada vez que usted viene a este lugar, cada vez que usted recibe, lo que está escrito, porque esto es importante, que usted reciba lo que está escrito. Y cada vez que usted recibe lo que está escrito, escúcheme, lo que está escrito viene a provocar cambios en la vida del ser humano. Viene a provocar cambios que humanamente, naturalmente, hermano, nunca podrán suceder. Aquí los sirios habían cortado la ruta para que este pueblo pudiera recibir sustento, alimentos. Cortaron la ruta para que este pueblo pudiera tener su agua. O sea, este pueblo estaba en una crisis total. Dice que las madres se comían a sus hijos para subsistir. Pero habían 4 hombres leprosos que tenían una condición, que a lo mejor era peor que la que estaban o tenía la gente de ese pueblo. Y que estaban a la puerta, a la entrada del pueblo. O sea, no podían entrar, había hambruna. Y ellos tomaron una decisión. Ellos dijeron, algo tenemos que hacer para que nuestra situación cambie. Y por causa de lo que ellos hicieron, cambió, algo pasó, algo sucedió. La palabra que Dios había soltado sobre el rey de ese pueblo, sobre el príncipe de ese pueblo y sobre el pueblo de ese pueblo, sobre la gente de ese pueblo, escúcheme bien, se cumplió. Y se cumple de una manera que usted y yo no podemos entender. ¿Cómo podemos entender? Está todo el pueblo encerrado, esperando morir, sin hacer nada. Pero 4 hombres que están en una misma condición y en una situación peor porque eran leprosos, se determinan a salir de la situación, a levantarse. Y cuando se determinan a levantarse, a arriesgarse y a accionar, la palabra que Dios había soltado sobre ese pueblo, sobre ese rey, se empieza a manifestar de una forma sobrenatural y en la vida de ellos. Imagínense, había una palabra de parte de Dios que quería manifestarse, que quería hacerse tangible y no se hacía tangible, y el pueblo sufría porque no actuaba, no se levantaba, porque no se arriesgaba y porque no quería actuar. ¿Y por qué se habían ido los sirios? ¿Por qué estaba desocupado aquello? Porque ellos dijeron, escuchen lo que dicen los sirios en el verso 6. Ellos dijeron, el Señor, o mejor dicho, no estaba, leamos el verso 6 textual. Aquí está, dice, ¿por qué se fueron los sirios? Dice, porque Jehová, escuche bien, hay una causa por la cual ese campamento estaba vacío. Ya le dije que había una palabra. ¿Y cuántos saben que cada vez que Dios nos habla, Dios quiere hacer algo en nuestra vida? Sí, Dios quiere hacer algo en nuestra vida, y muchas veces esa palabra queda sin el resultado en nosotros, sin el fruto, sin el provecho, porque nosotros, escúcheme, porque nosotros muchas veces romantizamos con las situaciones, con los problemas, o muchas veces con las cosas, con las palabras, o con lo que Dios nos habla muchas veces en nuestra vida. Qué bonito que estuvo el mensaje, fue inspirador, pero la palabra no es solo inspiradora, la palabra viene para cumplirse. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué encontraron el campamento vacío? El verso 6 dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército.
Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así pensó el enemigo. ¿Por qué pensó así? Porque empezaron a ver qué cosas extrañas, raras empezaron a suceder en el campamento. Empezaron a oír estruendos, dice, de carros, ruidos de caballos y un ruido de un gran ejército. Y dice que ellos empezaron, ¿qué fue lo que hicieron? Verso 7. Dice: y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían oído, ¿para qué? Para salvar sus vidas. Porque ellos dijeron al Señor que el Señor había hecho que los sirios escucharan el sonido de los carros y de ese gran ejército que venía. Por eso los sirios dijeron: el rey de Israel contrató a los heteos y a los egipcios para atacarnos. Y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Hizo que ellos escucharan como un gran ejército, ¿cierto?, que venía contra ellos. Y los sirios se dijeron unos a otros: han venido a atacarnos. Así que se llenaron de miedo, se llenaron de pánico y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, abandonando sus caballos, sus asnos. Literalmente abandonaron todo lo que tenían. Verso 8: cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Miren los que estaban a punto de morir, los que venían del pueblo en donde las madres estaban comiendo a sus hijos. Miren lo que provoca el levantarse, el querer salir de una situación, el arriesgarse y el accionar, lo que provoca en la vida de 4 hombres que no tenían esperanza alguna para sobrevivir. Escucha bien, mire lo que puede provocar una palabra en su vida también. Si usted y yo nos atrevemos a salir de la situación en la que estamos, sea el problema que sea. Si usted y yo nos atrevemos a tomar riesgo y a empezar a actuar, a hacer conforme a lo que usted y yo oímos de parte de Dios. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí. ¿Qué tomaron? Escúcheme bien, porque cuando Dios hace algo, hermano, por eso que en la mente humana no cabe. Porque nosotros esperamos algo y acuérdense que la Biblia dice que Dios va mucho más allá de lo que pedimos y entendemos. Dice: entraron en una tienda y comieron y bebieron. O sea, hasta ahí, gracias Señor, porque ellos estaban muriendo de hambre. ¿Sí? Y dice: y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. O sea, encontraron, imagínense, todo el botín de un ejército completo que estuvo ahí. Gente que no tenía esperanza encontró una respuesta más allá de lo que esperaba. Escuche, gente que de alguna manera no tenía esperanza, por causa de lo que Dios habló y por causa de lo que hicieron ellos, alcanzaron, o sea, fueron capaces ellos de revertir la circunstancia y la temporada en la cual ellos estaban. Porque ¿cuál es el problema generalizado del creyente? Es que esperamos que Dios nos hable y que Dios cambie las cosas. Cuando en medio de lo que Dios nos habla y el cambio de las cosas, hay algo que usted y yo en esa mitad tenemos que hacer para poder ver esos cambios. Y en no solo oír la palabra, sino que aprender a confiar en ella para poder salir de la situación, para poder tomar decisiones y empezar a actuar a través de lo que necesitamos. Y al leer esta historia, lo primero que podemos aprender aquí es que la historia de estos 4 hombres cambió porque decidieron levantarse, arriesgarse y actuar. Eso es lo primero que uno ve en esta historia. Que el cambio viene porque Dios habló y ellos decidieron a través de lo que Dios habló levantarse, arriesgarse, tomar riesgo y accionar también. La historia de estos 4 hombres cambió porque ellos decidieron tomar riesgo. Mira al de al lado y dígale: vas a tener que tomar riesgo, dígale. Claro, ¿sabe por qué? Porque la fe a usted no lo tiene que llevar solo a oír.
La fe a nosotros no nos puede llevar solo a tener un buen deseo de parte de Dios, sino que tenemos que aprender por medio de esa fe a confiar, a tomar riesgo y a actuar a través de aquello que usted y yo estamos creyendo. Porque hoy día el gran problema de nosotros, ¿sabe cuál es? ¿Por qué no han cambiado? ¿Por qué hay cosas que no suceden, cosas que no pasan? Es porque no actuamos, no nos levantamos, no salimos de ese retardo, de esa situación. Y al no salir de ahí, nadie va a poder tomar riesgo. Y dice, no, es que mira cómo estoy, ¿qué quieres que haga? Y estos hombres dijeron, hey, si nos quedamos aquí nos vamos a morir. Es como un mensaje pasado. Cuando andamos en valle de sombra y de muerte, dice, cuando ande en valle de sombra y de muerte, dice, cuando habla de andar, habla de pasar. ¿Se acuerda que le hablaba de eso el otro día? No habla de estancarse. ¿Cómo los problemas quedan atrás cuando usted los pasa? ¿Por qué nos quedamos en el problema? Porque nos detenemos en él. Cuando usted se detiene en él, el problema lo envuelve y cada día lo envuelve y cada día lo envuelve y cada día lo envuelve y usted ya no puede salir de él. Y no puede salir no porque no pueda, es porque le envuelve su mente de temores, de miedo. Y piensa que aquello que está viviendo ya no va a cambiar. Samaria tenía una palabra de parte de Dios, pero no hizo nada para que aquello cambiara. Escuchen, no hacían nada para que aquello cambiara. Prefirieron tomar la opción más mal, la de comerse las madres a sus hijos por causa del hambre, en vez de levantarse y activar conforme a esa palabra que tenían. ¿Y sabe por qué no activaban? Porque veían que el problema que tenían enfrente era más grande. Estaban los sirios, aquellos que habían bloqueado el tránsito para que ellos pudieran subsistir. Y muchas veces usted y yo no actuamos porque vemos el problema que es más grande que lo que estamos. O sea, estamos enfrentando algo fuerte, malo, y más encima tenemos un problema grande para enfrente nuestro y por eso no nos atrevemos a salir. ¿Cuántas veces usted dice, hey, pero si hago esto, capaz que me vaya peor? Pero mira cómo estoy, ¿cómo voy a hacer eso? Y esta gente, estos cuatro dijeron, hey, si no nos levantamos, si no nos arriesgamos y no actuamos, nos vamos a morir igual. Y esta historia de estos cuatro hombres cambió porque ellos decidieron tomar riesgo. ¿Y cuántas veces nuestra situación es similar a la de estos cuatro hombres en el sentido de que nos acomodamos a la situación difícil que tenemos? Nos acomodamos a la situación complicada que tenemos. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado a situaciones en donde no hay crecimiento? Hermano, en donde no hay crecimiento en el área que sea en el área familiar, en el área laboral, en el área espiritual, en el área emocional. Hermano, nos quedamos ahí. Yo no concibo, hermano, que empecemos un año con una palabra y terminemos igual. Nos acomodamos a situaciones en donde muchas veces no avanzamos a ninguna parte. ¿Cuántas veces decimos a final de año, oh, este año fue pero horrible? Hermano, ¿por qué fue horrible? Detengámonos, analicemos el por qué. Pastor, por los problemas que hicimos. Ok, habían problemas, habían situaciones, pero analicemos qué hicimos nosotros para salir de ello. Y se va a dar cuenta usted que muchas veces es muy poco lo que hacemos para salir de ello, sino que nos conformamos, nos detenemos y nos acomodamos a la situación. Acuérdese que en usted hay un poder que actúa, que opera. ¿Y sabe para qué? Para que usted pueda tomar esa promesa y ser más que vencedor en medio de lo que pasa, enfrenta o vive. Pero si no tomamos, no actuamos, no accionamos a través de ese poder, hermano, nos quedamos en la misma situación. Y muchas veces nos acomodamos tanto que esperamos que lo que tire la ola, eso será lo que vamos a recibir como respuesta para nuestra vida. Y no es así. Usted y yo tenemos que provocar los cambios. Hay que provocar los cambios en el área personal, espiritual. En el área que usted necesite cambios, los tiene que provocar. Hermano, los tiene que provocar. Y si usted tiene una palabra, entonces lo que necesitamos ya no es que Dios nos ayude, es que usted accione a través de lo que Dios le habla. En donde si hiciéramos un balance, le decía yo, de nuestra vida en los últimos años, nos daríamos cuenta, que todo a lo mejor ha sido lo mismo.
Haga un balance usted. ¿Qué es lo que usted ha provocado este año para que su situación cambie? Estamos a punto de terminar el año, 2 meses, 60 días. Hay tiempo. Hay tiempo. Aquí había gente que se estaba comiendo a sus niños, pero 4 dijeron, vamos, hagamos algo, salgamos de esta situación. Claro, provoquemos cambio. Si entramos nos morimos adentro de hambre. Si estamos acá nos morimos acá. Si vamos a los sirios, vamos, allí hay una oportunidad. Es difícil, sí, es un desafío, sí, es un riesgo, sí, pero escúcheme, ellos vieron una oportunidad porque ahí donde estaban no lo había. En la situación que se encontraban no la tenían. En donde le decía yo que si hiciéramos un balance de nuestra vida en los últimos años quizás, o en los últimos meses del año, nos daríamos cuenta que todo ha sido lo mismo. Nos daríamos cuenta que en realidad a lo mejor no hemos avanzado. Claro, nos vamos a dar cuenta que estamos igual. Y el otro año vamos a empezar el año con una promesa, hermano, pero sin ver lo que tendríamos que haber visto el año anterior. Y es por eso que el enemigo usa aquello para desanimarlo. Dice, a otro año más. Y por eso cuando escucha una palabra, escúcheme, de parte de Dios, usted dice, pero si el año pasado fue igual. Porque nos acomodamos a que nada cambie. Nos acomodamos a que nada suceda. Cuando, escúcheme, somos llamados a provocarlo. Hermano, entiende esto, somos llamados a provocar los cambios. Nos daríamos cuenta, le decía, que no hemos avanzado. Y si sigue así, le tengo que decir que va a terminar el año de la misma manera. Porque no es que Dios no cumpla, no es que Dios no haga, sino que Dios, escúcheme, todo lo hace por su palabra en nuestra vida. Por eso es que usted tiene que accionar en fe a eso que Dios nos habla. Y la vida, mi hermano y hermana, no es una línea recta, ¿sabía usted? Mi vida no es así. Sino que la vida es de ciclo, la vida es de etapa, la vida es de niveles, es de crecimiento. Proverbios 4:18 dice, más la senda de los justos, ¿cómo es? Es como la luz de la aurora. ¿Qué es lo que hace la luz de la aurora? Dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así tiene que ser nuestra vida. Hermano, escúcheme bien, de levantarnos, de arriesgarnos y accionar. Así tiene que ser la vida del creyente. De levantarse en medio de las situaciones, de tomar riesgo, de decir, no, yo no acepto esta situación y voy en el nombre de Jesús a alcanzar la promesa que Dios me ha dado. ¿Qué promesa? De victoria. Según de Corintios 2:14, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre, dice. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre. Diga conmigo, siempre. Hermano, no es ocasional, es siempre. La fe que Dios coloca por medio de su palabra en nosotros es para usarla siempre. El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hace Dios con usted? Lo lleva siempre en victoria, en triunfo, por medio de Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? Lo que usted y yo conocemos de Él. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, lo que usted y yo sabemos, conocemos de Él. En todo lugar, en todo lo que hagamos, usted y yo necesitamos manifestar eso que usted y yo conocemos de Él. Entonces la vida no es una línea recta, sino que la vida es de ciclos, la vida es de etapas, la vida es de niveles, la vida es de crecimiento. Pero somos usted y yo los que decidimos cómo vivir la vida. Y ahí es donde mucho está el problema. Por eso esta palabra viene para sacarnos de ahí. Porque usted decide.
Dios a usted no lo toma y dice, ven para acá y lo amarre. No. Usted decide por cuál camino caminar. Usted decide cómo vivir su vida, pero Dios nos enseña cómo debemos hacerlo. Usted decide, pero Dios nos enseña. Es usted el que decide si quiere vivir su vida en línea recta o de crecimiento en crecimiento, de triunfo en triunfo. Usted decide si quiere vivir así o si quiere vivir así. Pero le aseguro que pasado el tiempo usted se va a dar cuenta que no hizo nada, que no logró nada si vive su vida en línea recta. Pasado el tiempo se va a dar cuenta que pasaron los años y no pudo lograr sus sueños, no alcanzó nada, como tampoco dejó huellas en su familia. Viví 40 años, serví al Señor 50 años, 60 años, me fui y mi familia se quedó sin conocer a Dios. Una vida en otras palabras, no logramos impactar, no logramos trascender. Nunca fuimos esos agentes de cambio que fuimos llamados a ser de parte de Dios para la sociedad. ¿Por qué? Porque decidimos nosotros vivir nuestra vida en línea recta, pues. ¿Qué es lo que es vivir una vida en línea recta? Es vivir un poco para Dios, un poco para esto, un poco para esto, un poco para esto, un poco para esto. Eso es vivir una vida en línea recta. No determinarnos a vivir la vida que Dios nos llamó a vivir. De crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria, de poder en poder, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Nos olvidamos que la vida es de niveles, que la vida es de crecimiento, de diferentes, de vivir diferentes etapas en nuestra vida. Porque eso es lo que a usted lo mantiene activo. ¿Sabe qué es lo que lo mantiene activo a usted? Es que Dios a usted lo lleva de victoria en victoria. Escúcheme bien, es como, a lo mejor hasta raro el ejemplo que le voy a colocar, se me viene a la mente. Es como cuando alguien hace algo y le va bien en eso. ¿Qué es lo que hace la persona? No para de hacer eso en lo que le va bien. Escúcheme, ¿por qué lo hace? ¿Porque le gusta? No, porque le va bien. Y cuando usted y yo empezamos a tener esa vida que Dios nos llamó a vivir, escúcheme, usted no se desanima en medio de ese caminar. Cada día es un nuevo día, es una nueva inspiración, una ley. Usted despierta con una nueva expectativa. Porque usted sabe que ese día lo preparó Dios para hacer algo nuevo en usted, para ver algo mayor de lo que usted ya ha visto de parte de Él. Pero cuando no, usted dice, no, ya tengo flojera hasta de ir a la iglesia. Porque no hay una motivación, no hay una expectativa correcta en nosotros, porque no vemos lo que oímos. Por eso discúlpeme lo que le voy a preguntar, pero ¿cuánto tiempo lleva usted parado en la misma situación? O en el mismo pensamiento, soportando lo mismo, solo quejándose, lamentándose, llorando. ¿Cuánto tiempo lleva así? Hay gente a la que usted le puede decir, no, es que aquí estoy esperando que Dios me saque de esto. ¿Salga usted? ¿Cómo Dios, que usted quiere que mande Dios que venga de nuevo, envíe a su Hijo, a Jesucristo, a morir otra vez en la cruz para que usted pueda salir de lo que está viviendo? No salga usted. Si para eso Dios le habla, para eso Dios colocó poder, para eso hay un poder que actúa en nosotros. Es para usted y yo, escúcheme bien, manifestar en todo lugar el conocimiento que tenemos de Él. Es para decir, no, yo me levanto en el nombre del Señor porque yo sé, porque yo conozco, porque yo creo que Dios me va a dar la fuerza y me va a llevar a la victoria en aquello que está escrito y establecido para mí. ¿Qué hace usted con eso? Manifiesta el conocimiento que tiene de Dios, pues. Y no solo la fe, sino que el conocimiento, la experiencia, lo que usted sabe, conoce, está convencido que Dios va a hacer con su vida. Y le dije que me disculpe por preguntarle esto, pero es importante que lo haga. ¿Para qué? Para que nos levantemos, nos arriesguemos y empecemos a actuar así como lo hicieron estos 4 hombres leprosos para salir de su situación.
Porque estos 4 hombres leprosos llevaban mucho tiempo parados en la puerta del pueblo. Pero la Biblia dice que ellos no se quedaron ahí, sino que dice que ellos se cansaron de esa situación. Le pregunto, ¿usted no está cansado de lo que vive? ¿No se cansa? Si no se cansa, oiga, que tiene aguante. Pero ¿de qué le sirve el aguante si no sale de la situación? Si no puede vencer. ¿De qué nos sirve? Si nuestro aguante, el soportar, la paciencia, la perseverancia, tiene que ir con acción, tiene que ir con determinación, tiene que ir, escúcheme, no solo con fe, sino que accionando en aquello que sé que Dios tiene para mi vida. Segunda de Reyes 7, verso 3 al 5. Dice, había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, los cuales se dijeron, ya, pues cabréate, levantémonos, salgamos, terminemos con esto. Porque ellos analizaron la situación. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que moramos? ¿Para qué nos vamos a quedar aquí si vamos a morir? ¿Para qué nos vamos a quedar en esta situación si no vamos a salir? Y se determinaron a qué cosa, a hacer algo diferente. Verso siguiente. Escuchen, analizaron la situación. Dijeron, mira, si nos quedamos aquí nos morimos. Pero si no hacemos nada, también. Ahora, si nos quejamos, entramos a la ciudad y nos quejamos con ellos, vamos a morir junto con ellos porque están en la misma situación que nosotros. Si le cuento el problema a mi amigo, a mi amiga, a mi vecino, ella está peor. Escuche, porque cuando usted analiza la situación, usted tiene que estar determinado a tomar los riesgos para poder salir de ella. Ellos dijeron, si tratáramos de entrar en la ciudad, porque eran leprosos, mire, ya tenían que hacer algo difícil también, que era entrar, porque eran leprosos, no podían. Ellos estaban, acuérdense que vivían fuera de la ciudad. Dice, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella igual. O sea, ¿analizaron la situación o no? A lo mejor ahí está el problema, que usted no ha analizado la suya. Y por eso a lo mejor seguimos ahí, porque es como que no tenemos alternativa. Y a lo mejor naturalmente no, pero espiritualmente sí. Por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, dijeron, ¿aquí dónde estamos? Fuera de la ciudad, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Escuche, ya no solo habían determinado ellos levantarse, sino que ahora cuando dicen, vamos pues ahora y pasemos al campamento de nuestros enemigos, eso toma riesgo. ¿Sabe por qué? Porque la posibilidad que les quedaba a ellos era esa. Escúcheme, era esa. Y para tomarla, ¿qué tenían que hacer? Tomar riesgo. Ya se habían determinado, ya habían pensado, analizado la situación. ¿Sí? Se determinaron a levantarse, analizaron la situación. Si entramos, ¿nos van a matar o nos vamos a morir igual de hambre adentro? ¿Sí? ¿Nos van a matar adentro, nos van a piedrar o nos vamos a morir de hambre igual que ellos? Les quedaba otra cosa que hacer, tomar riesgo. Y cuando tú tomas riesgo, eso te va a demandar a accionar. Cuando usted toma riesgo, eso le demanda a usted a accionar y no detenerse. Porque si usted tomó riesgo y se detiene, usted sabe que el riesgo que tomó puede haber sido sin sentido. Y es ahí donde usted es llamado a llegar hasta el final. Porque es ahí donde empieza a operar esa fe en usted. Cuando usted sabe que no hay ninguna posibilidad, pero usted sabe que en Dios sí la hay, pues. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, dijeron. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Pero ¿sabe qué pensaron ellos? Dijeron, es la única opción que tenemos. Y a lo mejor es ahí donde a usted le falta detenerse y ponerse a meditar. Porque a lo mejor no ve ninguna posibilidad de poder salir humanamente.
Pero, escuche, pero a lo mejor a través de la palabra de Dios, sí pues. A lo mejor a través de la palabra de Dios, sí. Y es esa la que a nosotros nos cuesta tomar, nos cuesta arriesgarnos. Cuando todo lo que Dios nos habla, escúcheme bien, es la palabra más segura, la promesa más segura. Es aquello en lo cual usted y yo verdaderamente podemos confiar. Estos 4 hombres leprosos se dijeron uno al otro: ¿qué hacemos aquí? Mira al de al lado y dígale: ay, hey, ¿te has preguntado eso? Dígale. ¿De qué te sirve estar en esa situación, en ese problema, en esa queja? ¿De qué nos sirve pasarnos, hermano, el año quejándonos sin hacer nada para que eso cambie? ¿De qué nos sirve que nos quedemos aquí, se dijeron ellos, sentados esperando la muerte, esperando que lo peor nos venga? Si tratáramos de entrar en la ciudad, dijeron, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Si nos quedamos aquí vamos a morir de hambre, dijeron. Si entramos al pueblo también nos vamos a morir, porque no hay nada o bien nos van a piedrar. Así que ellos se dijeron: mejor nos levantamos, tomamos riesgos, tomamos decisiones arriesgadas y nos vamos para el otro campamento. Vamos pues ahora, dijeron, y pasemos al campamento de los sirios. Y esa es la palabra que tiene que gatillar en usted. Es usted determinarse a salir de lo que está viviendo. ¿Sabe lo que hacíamos en el mundo nosotros? Le prendíamos velita a cosas. Dejábamos 2, 3, 4, 5 velas, un paquete de vela prendida. ¿Sabe para qué? Para que aquello trajera una respuesta a nosotros, porque era más fácil eso. Acá en el reino de Dios, Dios nos dice: tienes que accionar. Porque, escuche, nosotros no necesitamos una vela. Dios puso algo más poderoso en nosotros para tener resultados en nuestras vidas. Dios puso algo más poderoso en su vida y en mi vida para tener los resultados, alcanzar las promesas que Dios nos da. Y eso es su palabra. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es usar esa fe que Dios puso en nosotros, en lo que Dios nos habla, y accionar a través de lo que Dios nos dice. Hermano, es lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque el resultado lo vamos a encontrar el Señor. Verso siguiente. Se levantaron pues al anochecer, escúcheme bien, para ir al campamento de sus enemigos, de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, ¿qué es lo que pasó? No había nadie allí, dice la Biblia. Y era ese pueblo el que cortaba, escúcheme, la ruta para que llegara alimento a Samaria, para que llegara agua a Samaria, para que la gente pudiera tener ahí, sobrevivir. Y cuando llegaron allí, no había nadie. ¿Cuántas cosas nos detienen? Escúcheme bien, por lo que pensamos. ¿Cuántas cosas nos detienen? Escuche, porque no nos atrevemos a levantarnos, a arriesgarnos y a accionar. Ellos llegaron allí y no había. Llegaron allí y como Dios había hablado, Dios ya había hecho lo que él había dicho por su palabra a través del profeta. ¿Cuántas veces Dios nos habla y usted no se atreve y Dios ya su problema lo tiene, ya tiene la respuesta para su problema? Pero no la vemos, no la manifestamos, no llega tangible a nuestras vidas porque no hacemos nada. Ellos llegaron allí a la entrada del campamento de los asirios. Ellos iban determinados, pero no encontraron nada. ¿Sabe lo que encontraron? Lo que necesitaban para salir de su problema. ¿Sabe qué encontraron? Lo que necesitaban y mucho más para salir de su problema. Verso 6. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros a otros ejércitos para venir a pelear, para hacerlo más claro, para venir en contra nuestra, para que nos hagan guerra. Pero no dice que fue cuando ellos se movieron, no dice que fue justo cuando estaban por llegar ellos. Ya había pasado eso. ¿Se acuerda cuando Daniel toma la determinación
de hacer algo para que lo que él había leído en el libro de las profecías, de lo que Dios le había hablado a Jeremías, se cumpliera, porque había un tiempo de retardo en eso. ¿Se acuerdan lo que hace Daniel? Dice la Biblia que él se decide orar, ayunar, hacer algo, salir de eso, de lo que estaba pasando el pueblo en la cautividad. Dijo, no, aquí hay algo que no ha ocurrido, que Dios dijo que iba a ocurrir. Y él se puso a meditar y dijo, no, ya estamos en el tiempo de que esto haya ocurrido. Entonces, ¿qué hace? Él toma determinación, va a orar, y dice que del momento cuando baja el ángel, demoró 21 días, pero desde el momento que va a orar, dice que la respuesta de Dios ya había salido para él. ¿Qué pasa si Daniel se levanta a los 20 días, a los 15 días, a los 10 días? Escuche bien, no recibe nada, no alcanza nada. ¿Sabe por qué recibió? No porque son 21 días, es porque en ese tiempo llegó la respuesta para él. Y llegó porque hay un tiempo de demora, un príncipe de demora en el segundo cielo, que es el que nos hace lucha, guerra. Escúcheme bien, para que la respuesta nos llegue cuando usted y yo la esperamos. Por eso nos desanimamos, por eso abandonamos, claudicamos, por eso muchas veces nos acostumbramos, nos acomodamos a la situación. Decimos, no, ya no pasó nada, y nos quedamos ahí en vez de seguir luchando, batallando, orando, accionando. Escúcheme, por fe, moviéndonos, activándonos, determinándonos nosotros a salir de ahí. Pastores, que no hay respuesta para, no importa, avanza, sigue avanzando. Si la victoria suya y mía no es el resultado de la fe que tenemos en Dios, porque es Él el que hace cosas extraordinarias y sobrenaturales en nosotros, cosas que usted y yo a lo mejor toda la vida hemos estado intentando. Y si dijeron, aquí el rey de Israel ha tomado sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros 7. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, los enemigos de ellos. Dice, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, dice. Y habían huido para salvar su vida. ¿Qué abandonaron? Todo. Todo lo que ellos necesitaban, Dios lo tenía. ¿O no lo tenía? ¿Pero por qué lo alcanzaron? Por lo mismo que dice la Biblia en todas sus historias. Porque ellos se determinaron a salir de la situación. Entienda esto. No le ore a Dios diciéndole, Señor, sácame de aquí, cuando es usted el que tiene que salir. Si para eso viene su palabra. Cada vez que usted le está orando a Dios diciendo, Señor, sácame de aquí, Dios le está hablando por usted. Le dice, levántate, toma riesgo, acciones. Y nosotros vamos de nuevo ahora, Señor, sácame de aquí. Escúchame bien. Y Dios nos dice, levántate, arriésgate, acciona. Vamos a orarle nuevamente al Señor, sácame de aquí. Cuando Dios, por su palabra, escúchame bien, hace todas las cosas en nuestra vida. Porque la vida es de avance. La vida siempre nos demandará tomar ciertos riesgos. Porque la vida no es una línea recta, sino que la vida es de ciclo, la vida es de etapas, la vida es de niveles, la vida es de crecimiento. Y a estos hombres la vida les cambió y no se murieron de hambre porque se arriesgaron. No se murieron de hambre porque ellos determinaron a salir de esa situación. Por eso tuvieron alimento, tuvieron agua y se saciaron, dice la Biblia. Y es más, porque dice acá que encontraron oro, plata, ganado. Eso quiere decir que hasta la situación económica que ellos tenían también cambió. Y la invitación, mi hermano, a través de esta palabra el día de hoy es para que nos levantemos. Escúcheme bien, es para que nos arriesguemos y actuemos, porque si nos quedamos en el mismo sitio no va a pasar nada. Porque estos 4 hombres leprosos, por estar enfermos y con hambre, escuche, podían haberse sentado a llorar, a quejarse, a lamentarse por la situación que enfrentaban, una situación de muerte. Pero no lo hicieron así, sino que ellos tomaron decisiones, se levantaron, y vemos aquí que Dios también los sorprendió y su situación desde ese momento también cambió, ¿no? Desde el momento que ellos se atrevieron a hacer algo, escúchame bien, algo cambió. Y cada vez que tú te decidas a hacer algo, hermano, no va a ser fácil. Estos dijeron, si nos quedamos aquí nos morimos, si entramos nos morimos también, si nos levantamos y vamos a donde nuestros enemigos y vamos en el nombre del Señor, lo enfrentamos, algo puede cambiar.
Y en medio de todo eso que a lo mejor usted también está enfrentando, si se atreve a levantarse, si se atreve a arriesgarse, si se atreve a hacer algo, la situación también Dios la puede cambiar. Porque toda palabra aquí en la Biblia no está solo como una buena historia, sino que esta es para que usted y yo también aprendamos de ella. Está para enseñanza suya y la mía, dice la Escritura. Porque como le dije al comienzo, si sus retos, sus sueños, sus desafíos están dentro de la voluntad y el propósito de Dios, entonces arriésguese. Arriésguese. Hermano, si usted tiene algo y lo que está haciendo, está direccionado, su corazón está direccionado a Dios, arriésguese. Porque la respuesta no viene sin riesgo. Jairo se arriesgó, dijo, no importa lo que digan los del Sanedrín. Era un principal. Dijo, pero yo necesito una respuesta para mi hija, y fue a Jesús. Y cuando le dicen, van allá y dicen, vuélvete, tu hija murió. No, Dios ve lo que hay en su corazón. Dice, solo cree, solo espera, le dijo. Hágalo, porque todos tenemos problemas, pero cada uno decide si se sienta a lamentarse o se levanta a conquistar. Cada uno decide. Escuche, usted conquista lo que se atreve a tomar, lo que se atreve a aullar, le dijo Dios a Josué. Eso es lo que se conquista. Pastor, tengo un problema. Conquístelo. Pastor, cuando Dios me... No, conquístelo. Conquístelo. Tengo un desafío, pastor, estoy esperando que Dios me dé una instrucción. No, avance. Tengo un proyecto, avance. Moisés no cruzó el mar hasta cuando no avanzó. ¿Y qué estaba haciendo? Orando. Lo que hacemos nosotros, nos detenemos a orar cuando Dios ya no habló. Cuando Dios ya nos dijo, vayan, yo tengo una tierra que fluye leche y miel. Yo tengo promesas para ustedes. Yo tengo promesas para su casa, promesas para lo que enfrentan. Avancen, arriésguense, actúen. Y si seguimos leyendo la historia, nos vamos a dar cuenta que los leprosos dijeron, esto es mucho para nosotros, ¿por qué no nos devolvemos al pueblo y le contamos al rey que el campamento de los sirios ya estaba desocupado y que ya no hay enemigos? Se lo relato un poco. Digámosle que el hambre ya se acabó. Y dice la Biblia que se devolvieron y que el rey mandó soldados a verificar si decían estos hombres leprosos y lo que decían estos hombres leprosos era cierto. Y cuando se dieron cuenta que la información era cierta, la historia bíblica cuenta que todo el pueblo se sació también. Del verso 8 al 16, usted lo lee ahí para no quedarme ahí, del mismo capítulo. Y estos 4 leprosos, por causa de levantarse, por causa de tomar riesgo y por actuar, ellos no solo cambiaron sus vidas, sino que también cambiaron la vida de todo un pueblo. Escucha bien, por causa de ellos actuar, no solo cambiaron sus vidas, sino que cambiaron la vida de todo un pueblo. Eso lea los otros versos, porque dice que toda la gente fue, todos recibieron, buscaron, levantaron el botín. Si había un botín. Y usted y yo sabemos que ya estamos a poco de terminar el año, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no han cambiado, en el área que sea. A lo mejor hay cosas que siguen igual. Por eso la invitación es a no quedarse sentado esperando la derrota o que lo peor nos pase. Nosotros muchas veces, no, ya lo que pase. No, usted no puede pensar así. No, dejemos todo en las manos de Dios. No actúe. Si cuando usted deja las cosas en las manos de Dios, usted las deja, está confiado. ¿Por qué? Porque usted está haciendo, escúcheme bien, lo que Dios ha establecido para usted. De repente tenemos esa molestia. No, tengo todo en las manos del Señor. ¿Y usted qué hace entonces? ¿Para qué fue llamado? Por eso la invitación el día de hoy es para que se levante, se arriesgue y actúe. Y no se deje vencer por los miedos, sino que miremos también la otra parte de esta historia. Porque la historia dice que los enemigos escucharon un ruido. Esa es la parte que tenemos que mirar también. Que cuando tú actúas te levantas, cuando tú te arriesgas, acuérdate que Dios provocó algo en sus enemigos. Dios interviene en el problema, pero no interviene en usted, escúcheme bien, para que usted tenga el resultado, sino que Dios interviene en el problema. Es usted el que tiene que poner de su parte. ¿Para qué? Para alcanzar en aquello que Dios interviene.
Escucharon un estruendo, se asustaron, huyeron y dejaron todo tirado. Por eso le pregunto a usted, ¿qué clase de persona es usted? ¿Es de las personas que por el miedo deja todo tirado y pierde las oportunidades que Dios le presenta en la vida? ¿Es de esas personas que por el miedo no se atreve a levantarse, no se atreve a tomar riesgo y pierde las oportunidades que Dios le da? ¿Cuántas veces se le han presentado cosas, hermano, que usted sabe, que usted dice, hoy tenía una tincada, porque así decimos nosotros? Porque no entendemos que son cosas que están en nuestro corazón. Escúcheme bien, que Dios de alguna manera nos está mostrando y el Espíritu nos está guiando a hacer, pero nosotros razonamos. Acuérdese, o somos de las personas que se levantan, se arriesgan y conquistan, así como lo hicieron estos 4 leprosos. La vida, le repito, les cambió a estos 4 hombres leprosos porque ellos se cansaron de continuar en la situación que se encontraban. Y usted, hasta que no se canse, no va a hacer nada. Y capaz que se canse y se acostumbre a eso. ¿No le pasa a usted que de repente dice, ya me cansó esto? No, yo no le digo nada, me cansó, me rendí. Ellos se dijeron el uno a otro, ¿de qué nos sirve que nos quedemos aquí sentados? Si igual vamos a morir del hambre, si el problema no se va a acabar, si la situación no va a terminar. Ellos dijeron, ¿de qué nos sirve estar sentados esperando solo la muerte? No hay comida en Samaria, y si entramos a la ciudad allí moriremos, y si nos quedamos aquí también moriremos, pero mejor vayamos, dijeron ellos, al campamento sirio. Si nos dejan vivir bien y si nos matan, pues que nos maten, dijeron, si al final acá vamos a morir igual si no hacemos nada. Mire, para terminar aquí, ellos entonces tomaron decisiones. Diga conmigo, tomaron decisiones. Ahora diga, yo también tengo que tomar decisiones. Porque esta historia no es para ellos, es para nosotros. Y le invito a usted también a que se canse de cosas que a lo mejor tampoco han estado bien en su vida. Cánsese, acelere ese tiempo, cánsese. Si esto está mal, cánsese de eso. Y busque el bien. Levántese, arriésguese y decida salir de ahí, decida hacer algo para que todo eso que a lo mejor en usted no ha cambiado, empiece a cambiar. Porque si hay algo que verdaderamente se cumplirá en nuestra vida, eso es solamente la palabra de Dios. Cuando nos levantamos, escúchame bien, cuando nos arriesgamos y nos ponemos en acción. Porque esta historia no es solo una historia para entretención, porque es linda la historia, cautivadora. Escúcheme, pero es una palabra que está escrita, establecida para nosotros. Fue una palabra de parte de Dios para que ese pueblo, así como para usted y para mí, también se cumpla. Una palabra que se cumplió en ellos y se cumplirá en usted y en mí también, si nos levantamos y nos arriesgamos y ponemos en acción. Primera de Reyes, termino con estas 2 citas. 7, versos 1 y 2. Para respaldar lo que le dije, lo que Dios había dicho. Esta es la misma historia, yo la empecé a leer desde el verso 3 en adelante. Pero aquí en el verso 1 y verso 2 dice, dijo entonces Eliseo, ahí está el profeta, oíd palabra. ¿Qué está oyendo usted? Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo. Mire cómo Dios habla, mire. Y le aseguro que todo lo que Dios dice se cumple al pie de la letra. Mañana, está profetizando Eliseo, había hambre, habían problemas. La gente se estaba comiendo las madres a sus hijos porque el hambre no daba para más. Y el hombre de Dios en medio de eso sale con un disparate naturalmente, diciendo mañana va a haber tanta harina, escúcheme, que va a estar por el suelo el valor de ella, cuando no había nada. Pero ¿quién estaba hablando? Jehová. Mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria, de esa misma ciudad que había esa hambruna. Verso 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, confiaba, respondió al varón de Dios. Y ahí viene, escúcheme, un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, en quien el rey confiaba.
se anticipa y responde al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? O sea, mire, si Jehová abriera los cielos, ¿aún podrá pasar esto? O sea, mirando la situación, la condición en la cual estaban. Porque ese es el pensamiento que Satanás viene a colocar en nosotros. Es que él no conoce la situación. Es que él no sabe en realidad cómo está el asunto que estoy enfrentando. Porque así habla el príncipe. Y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás, le dijo el profeta de Dios. Escuche, le dijo: tú lo verás. Por eso cuidado con lo que usted está pensando. ¿Cómo está recibiendo la palabra de Dios? Porque usted va a ver lo que usted crea y lo que no. Dios dice: ok, no lo verá. Así de simple. Por eso que la palabra de Dios es para el que cree. Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, le dijo, mas no comerás de ello. Sí, por eso muchas veces te mira para el lado y dice: ¿por qué él prospera y yo no? ¿Por qué a él le va bien y a mí no pasa nada conmigo? ¿Por qué parece que resulta con él y conmigo no? Ahí está el porqué. Saltémonos, hijos, al final al verso 16, me parece, hasta el 20. Me parece que hay. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento. Aquí ya cuando el rey envía, llegan esto a dar la noticia, ¿cierto? Quedamos ahí, envió a gente, a soldados a ver lo que había pasado. Llegaron con la noticia al rey y entonces el rey dijo: vamos. El rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por, diga conmigo como Dios dijo, y 2 seas de cebada por un ciclo. ¿Conforme a qué? A la palabra de Jehová. Entonces el pueblo, a la palabra de Jehová, 17. Y el rey puso a la puerta de aquel, y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. O sea, él lo vio, pero no recibió nada bueno de ello. Siguiente. Póngase en pie usted por mientras. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey. ¿Cómo aconteció? Diga, tal cual como dice la palabra de Dios aquí. Entonces lo que usted recibió, escúchame bien, es una respuesta para usted. ¿Me escuchó? Es la respuesta que usted espera. Ahora, no la recibió como usted la esperaba. Porque en medio de esta respuesta hay algo que usted tiene que hacer también. Y es levantarse, tomar riesgo y empezar a accionar en aquello que usted está tomando riesgo. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por un ciclo y 1 seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Mire, a esta hora, o sea, Dios le puso hasta ahora, fecha, tiempo, escúcheme bien, a la respuesta que Dios tenía para su pueblo. 17, 18, 19. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. 20 y termino acá. Y le sucedió así. ¿Cómo le sucedió al príncipe? Escúcheme, que dijo: si aunque Dios abriera los cielos, ¿cómo va a ser posible eso? Porque puso la situación que estaban viviendo por primero a lo que Dios le hablaba al pueblo, a lo que Dios hablaba a su vida. Y muchas veces a nosotros no nos ocurre nada porque ponemos nuestra situación por sobre de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ahí está el problema. Porque puede ser que usted no vea nada, pero deje que Dios actúe. Puede ser que usted tenga un problema, hermano, a lo mejor, y que yo ni siquiera me lo imagino. Pero crea la palabra que Dios ha dicho. Porque si usted cree y empieza a levantarse en medio de su situación y empieza a tomar riesgo y a accionar, hermano, usted y yo vamos a ver lo que Dios va a hacer, no lo que usted puede. Si estos hombres no podían hacer nada, claramente la Biblia dice, estaban esperando morirse, si entraba se iban a morir, más encima era el leproso, no queda. Pero ellos dijeron: determinemos y hagamos algo, activemos, provoquemos que algo suceda. Y cuando lo hicieron se encontraron que la respuesta para ellos ya estaba, porque Dios, escuche, había hablado ya sus vidas. Si cuando Dios habla las cosas están,
Lo que pasa es que las cosas se manifiestan en nuestras vidas cuando usted actúa. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. O sea, no vio.